Actualmente estoy en una situación difícil y francamente no sé qué hacer. Voy a empezar desde el principio. Hace 5 años, mi vecino de al lado, llamado Thomas, nos informó de la desaparición de su hijo de 14 años. Era un niño muy agradable llamado Timothy, pero un día sin más desapareció y no lo volvimos a ver. Lo denunció la policía y salió en las noticias, y todos lo sabían en nuestro barrio. Mi esposa y yo nos sentimos terriblemente mal, y siempre nos ofrecimos a ayudarlos en cualquier forma en la que pudiéramos. A medida que pasaban los años sin saber nada de su hijo, asumimos que eventualmente aceptaron lo que había pasado y se dieron cuenta de que probablemente nunca lo volverían a ver. Mi esposa y yo nunca nos atrevimos a preguntar si alguna vez encontraron su cuerpo. Con el tiempo, Thomas y su esposa se fueron reintegrando en la vida de la comunidad. De vez en cuando, el matrimonio nos invitaban a mí y a mi esposa a una barbacoa durante los meses de verano. A pesar de que intentaron volver a la normalidad, mi esposa y yo notamos que nunca volvieron a ser los mismos, lo cual es completamente lógico, teniendo en cuenta lo que habían pasado. La esposa de Thomas, Kathy, siempre fue más tranquila y reservada, y Thomas parecía más incómodo y nervioso de lo que era antes, ambos comprensibles. Un par de años más tarde llegamos al día actual. La semana pasada, Thomas se acercó a mí cuando estaba sacando la basura y me pidió prestada una pala de mi cobertizo. Sin dudarlo, corrí a buscar mi mejor pala sin preguntar para qué lo necesitaba. Me dio las gracias y dijo que tenía que hacer unos trabajos en su jardín trasero y que me la devolvería mañana. Luego se fue para su casa y desapareció en su patio trasero. Una media hora más tarde, estaba en casa en mi despacho, que está situado en el piso de arriba de la casa. Esta habitación tiene una ventana que mira directamente al patio trasero de la casa de Thomas. Al mirar por la ventana, pude ver que estaba cavando un agujero muy grande en el jardín. Parecía que se le estaba haciendo difícil, ya que al fin y al cabo tenía casi 60 años. Pensé en echarle una mano y fui a buscar una segunda pala. Fui a mi cobertizo, cogí mi otra pala y me dirigí a la parte de atrás de la casa de Thomas. Cuando entré en su patio trasero y llamé su nombre, él levantó la vista de lo que estaba haciendo, soltó mi pala y se apresuró hacia mí. No paraba de decir que estaba bien, que no hacía falta que lo ayudara y que por favor me fuera. Lo vi claramente alterado y molesto. Me sorprendió, porque en los 5 años que éramos vecinos nunca lo había visto así. Yo le dije que no pasaba nada y que quería ayudarle. Él se alteró aún más y me gritó que me fuera y señaló la puerta como si fuera un perro. Yo estaba tan sorprendido por la forma en la que estaba actuando que simplemente me fui sin decir una palabra más. Una vez en casa, decidí volver a subir al piso de arriba para espiarlo desde la ventana de mi despacho. Estuvo cavando el hoyo durante al menos otra media hora. Cuando finalmente parecía que había terminado, comenzó a mirar alrededor, observando en lo alto de las casas circundantes como para verificar y asegurarse de que nadie lo estuviera mirando. Antes de que pudiera pensar en esconderme, me vio en mi ventana mirándole. Todo lo que pude hacer en ese momento fue alejarme de allí casualmente. Thomas estaba tramando algo, y yo quería saber qué. Continué mirando su patio trasero de vez en cuando, pero ya no estaba cavando. Supuse que él sabía que lo estaba observando, y que esperaría hasta que oscureciera, y eso fue exactamente lo que pasó. A la 1:30 de la mañana, escuché el sonido de la pala golpeando la tierra. Estaba demasiado oscuro para ver algo desde la ventana, así que me fui afuera en silencio y miré por encima de la valla en el patio trasero. Podía ahora verlo cavando perfectamente. Después de unos minutos cavando, Thomas entró de repente en su casa. Yo aproveché para colarme en su patio trasero y echar un vistazo a lo que había en el hoyo que estaba cavando. La única luz era la luz de la luna, pero era suficiente para ver. Cuando me acerqué al agujero, la luz reveló una gran bolsa de basura negra que sobresalía en parte de la tierra en el fondo del agujero. Miré a su puerta trasera y de vuelta al agujero. Hice esto 3 veces más para decidir si ver o no lo que tenía en la bolsa. Al final decidí volver corriendo a mi patio trasero, que terminó siendo una buena decisión,
porque Thomas volvió afuera segundos después. Pero cuando volvió ya no estaba acabando. De hecho, desapareció al otro lado de su casa y no volvió. Yo regresé a mi casa y en silencio me volví a acostar tratando de no despertar a mi esposa. Al día siguiente, lo primero que hice fue mirar por la ventana. Cuando fui a la ventana, pude ver que el agujero en el suelo del patio trasero de Thomas estaba completamente tapado de nuevo. También noté que su camioneta estaba estacionada en la calle, en lugar de su entrada como estaba anoche. No sé qué pasó durante el resto de esa noche, pero me perturba pensar que lo que había en el fondo de ese agujero podría haber sido el cuerpo de su hijo. Mi intuición me dice que cavó ese hoyo para sacar lo que había enterrado previamente allí para llevarlo a otro lugar y deshacerse de ello. Por supuesto, todo esto es especulación. Llámame loco si quieres, pero la cara que puso cuando me echó de su patio trasero fue realmente inquietante. No se lo he dicho a nadie, ni siquiera a mi esposa, y francamente no sé qué hacer. Thomas nunca me devolvió mi pala, y por supuesto no se la voy a pedir. De hecho, me ha estado evitando desde entonces. Ayer a mediodía, mientras estaba en mi casa, por casualidad miré por la ventana hacia la casa de Thomas, y lo pillé de pie en una de sus ventanas mirando hacia la mía. Cuando me vio, cerró las cortinas con una expresión de nuevo inquietante en su rostro. No tengo ni idea de qué hacer, pero sinceramente estoy aterrorizado de pensar que mi vecino es un asesino. A lo largo de mi vida, he vivido en 3 casas diferentes. 2 con mi familia y la casa en la que vivo actualmente solo. Vivimos en la primera casa durante los primeros 15 años de mi vida y en la segunda casa los siguientes 7 años antes de mudarme a mi hogar actual. Esta experiencia sucedió en mi primera casa cuando tenía 15 años, durante los últimos meses en los que vivimos en esa casa. No recuerdo que mi familia tuviera mucha relación con los vecinos de al lado. En la casa de al lado había 2 niños que vivían con su padre. Aunque parezca increíble, mi hermano y yo solo habíamos hablado con ellos 1 o 2 veces en toda nuestra vida, aunque sabíamos sus nombres. Se llamaban Eric y Todd. Mi hermano es 5 años más joven que yo, así que cuando ocurrió esta experiencia él tenía apenas 10 años. Un día mi hermano y yo estábamos afuera jugando al baloncesto en el camino de entrada. De repente, uno de los 2 chicos de la casa de al lado, Todd, salió y se acercó a nosotros llamando nuestros nombres. Todd, que era de mi misma edad, me preguntó si era cierto que nos íbamos a mudar, y yo le dije que sí, que nos mudábamos en unos meses. Al final de la conversación, Todd me invitó a ir con él y su hermano a disparar pistolas de aire comprimido junto al río en el bosque al día siguiente. Yo accedí, ya que era fin de semana y no tenía ningún otro plan. Mi hermano pequeño preguntó si podía venir con nosotros, y Todd dijo que sí, que iríamos los 4. Al día siguiente, alrededor de 1 hora antes del anochecer, Eric y Todd tocaron el timbre de nuestra casa. Fuimos rápidos en abrir la puerta, porque nuestros padres no sabían nada de que habíamos quedado con los vecinos. Al abrir la puerta, me resultó extraño ver a Todd y a Eric vestidos de pies a cabeza con ropa militar de camuflaje y cargando una bolsa de lona bastante pesada con pistolas de balines. El nivel de seriedad de estos dos era muy raro para mí y para mi hermano, y nos miramos varias veces mutuamente conteniendo la risa. Después de una media hora de caminata, llegamos al bosque habiendo hablado muy pocas palabras. Estaba claro que estos dos eran niños poco habladores. Tal vez por eso no habíamos interaccionado mucho hasta ese momento. Todd dejó caer la bolsa de lona en el suelo y abrió la cremallera mientras Eric cortaba agresivamente una rama de un árbol y la arrojaba al río. Mi hermano y yo nos miramos de nuevo, esta vez sin encontrarlo tan gracioso. Todd sacó un par de pistolas y nos las entregó a mí y a mi hermano, y fue entonces cuando Todd se sinceró. Nos dijo que no eran pistolas de aire comprimido, sino que eran armas de verdad. Yo no le tomé en serio, y pensé que estaba de broma y que solo quería asustarnos. Eric tomó entonces el arma cargada de la bolsa y comenzó a disparar a los árboles al otro lado del río. Fue entonces, al oír los disparos,
cuando me di cuenta de que no estaba bromeando acerca de que las armas eran reales. Me invadió una mezcla de confusión y de ira. Después de unos segundos, agarré el arma de las manos de mi hermano y la puse de nuevo en la bolsa. Les dije que no nos sentíamos cómodos con esto y que teníamos que irnos. Eric dejó de disparar y ambos nos miraron con expresiones que parecían medio enojadas. Uno de los dos chicos nos gritó un insulto mientras nos alejábamos, pero no miramos atrás. Siempre había tenido la sensación de que estos dos chicos eran una mala influencia, y esto me lo había confirmado. Mientras caminábamos de vuelta, le dije a mi hermano que no les hablara más por el resto del tiempo que viviéramos allí. Mientras cenábamos esa noche, les dijimos a nuestros padres que los vecinos eran niños muy raros y que nos daban mala espina, pero no mencionamos nada del asunto de las armas. Esa noche me fui a dormir pronto, pero me desperté en medio de la noche con una brisa de aire frío golpeándome en la cara. Abrí los ojos y vi que mi ventana estaba abierta de par en par. Me pareció extraño porque la había dejado cerrada antes de dormir. De repente, sentí como algo duro y metálico me presionaba contra la parte posterior de mi cabeza, y alguien detrás de mí me susurró «Shh». Milagrosamente, ni grité ni salté, mantuve la calma. Pude entender lo que estaba pasando al instante. Escuché la voz de Todd en un susurro detrás de mi cabeza. Me dijo que si alguna vez le contaba a alguien, especialmente a su padre, sobre las armas o la visita, volvería y me mataría a mí y a toda mi familia. Yo le respondí vale, con voz tranquila pero temblorosa. Él me dio un empujón a mi cabeza con su arma y me insultó antes de salir por mi ventana. Todas las noches, a partir de entonces durante semanas, pillaba a todo a Eric en alguna ventana de su casa mirando hacia mi habitación o la de mi hermano. Su comportamiento se volvió más y más extraño a medida que nos acercábamos a la fecha de nuestra mudanza. Solo una semana antes de mudarnos, arrojaron una piedra a mi ventana, una noche como a la 1 de la madrugada. Abrí mi ventana y vi a Todd abajo, apuntando hacia arriba hacia mi ventana con una pistola, y me dio casi un ataque de pánico. Me tiré al suelo pensando que estaba a punto de morir disparado. A los segundos escuché a los dos niños reírse a carcajadas. Escuché que uno de ellos se refería a mí como un maldito retrasado. Eric y Todd continuaron acosándonos el resto de los días que nos quedaban en esa casa. Parecían divertirse atormentándonos. Mi hermano y yo estábamos contando los días para mudarnos y nunca volver. Ni yo ni mi hermano nunca le contamos a nuestros padres nada de lo que pasó. Todo lo que sé es que esos dos niños tenían claramente problemas, y fue bueno que saliéramos de allí cuando lo hicimos. Esto que voy a contar sucedió hace apenas 2 semanas. Siempre he tenido mala suerte con los vecinos de las casas en las que he vivido. Acabo de salir de la universidad y vivo solo, pero eso tiene un precio. Estoy viviendo en un área muy mala de la ciudad en la que vivo, porque es lo único que puedo permitirme si quiero vivir solo. Y en esta zona, mi mala suerte con los vecinos continúa. Los vecinos de mi izquierda siempre tienen la música a todo volumen, mientras que los vecinos de mi derecha son las personas más espeluznantes que he conocido en mi vida. Son dos personas que viven al lado, una mujer de unos 60 años, que no es nada amistosa, y sinceramente no parece del todo buena gente, y una mujer un poco más joven que tiene algún tipo de discapacidad mental grave. No tengo idea de cuál es la relación entre las dos. A menudo, estaba por las tardes sentado en mi porche delantero, cuando de repente miraría hacia la puerta de al lado y vería a la mujer mayor sujetando a la mujer más joven, ya que estaría teniendo algún tipo de episodio. La mujer más joven tendría los brazos cruzados y se mecía hacia adelante y hacia atrás, mientras gritaba y hacía ruidos. A veces incluso me miraba y me señalaba, y murmuraba cosas a la otra mujer. Es bastante perturbador, la verdad. En muchas ocasiones me he tenido que meter dentro de mi casa porque me sentía demasiado incómodo. Cuando ocurrió esto que voy a contar, era una noche como otra cualquiera. Ese día me fui a la cama temprano
porque tenía que despertarme pronto a la mañana siguiente. Sin embargo, los vecinos de al lado estaban haciendo una cantidad inusual de ruido. Podía escuchar a la mujer más joven gritar y tener algún tipo de ataque, mientras la mujer mayor gritaba angustiada. Esto continuó durante aproximadamente 1 hora, hasta que ya no pude soportarlo más. Caminé hacia la casa de al lado y llamé a la puerta. Contestó la mujer mayor y me respondió a la puerta de manera muy seca. De la manera más educada posible, les pedí que por favor mantuvieran los niveles de ruido más bajos. La mujer levantó las cejas e inclinó la cabeza hacia abajo, claramente molesta por lo que le había dicho. En ese momento, la mujer más joven entró en la sala de estar gritando. No paraba de gritar «¿Cómo te atreves?» repetidamente. La mujer mayor se abstuvo de acercarse a mí y luego me cerró la puerta en la cara. No tenía idea de lo que acababa de pasar, pero sentía que no había logrado nada. Caminé de regreso a mi casa derrotado. Sin embargo, cuando me volví a meter en la cama, me di cuenta de que finalmente había silencio. Me di por satisfecho y me fui a dormir. Me desperté sintiendo que la noche había pasado demasiado rápido. Miré mi reloj y vi que solo eran las 3 de la mañana. Volví a dejarme caer en la almohada, aliviado de que podía seguir durmiendo. Pero unos segundos después, muy pronto pensé que podía escuchar algo que venía de abajo. Me levanté de la cama y me acerqué a la puerta solo para asegurarme de que no había ruidos y de que había sido mi imaginación. Cuando no escuché ningún otro sonido, volví a la cama y me volví a dormir. Me desperté una vez más en una habitación oscura solo 20 minutos después. Sin embargo, no sabía qué podría haberme despertado, y de repente escuché una risa. Entré en pánico y traté de encontrar mi teléfono en mi mesilla de noche para poner la linterna, pero cuando lo encontré no me atreví a encender la luz. Miré alrededor en la habitación oscura, en silencio, tratando de ver si distinguía algo en la habitación. Observé todos los rincones de la habitación, y aunque estaba muy oscuro, me di cuenta de que allí no había nadie. De repente, escuché la risa de nuevo. Esta vez escuché de dónde venía. Me giré hacia el borde de la cama y vi un objeto oscuro justo en el borde de la pared de madera detrás de mi cama. Encendí la linterna de mi móvil, y la luz reveló el rostro de la mujer trastornada de la casa de al lado. Cuando la luz le dio en la cara, empezó a gritar como una loca. Gritaba como si le hiciera daño la luz. Yo también empecé a gritar del puro pánico que sentí, y seguí gritando mientras corría hacia la puerta de entrada. Tropecé a mitad de camino mientras miraba hacia atrás para ver si la mujer me seguía. Cerré la puerta del dormitorio detrás de mí y corrí escaleras abajo cerrando la puerta que conducía al piso de arriba. Podía oír cómo la mujer golpeaba la puerta y decía cosas incomprensibles. Salí corriendo de casa y llamé a la policía. Llegaron en apenas 5 minutos. Cuando apareció la policía, les expliqué la situación y cómo la mujer estaba mentalmente trastornada. La policía entró en mi casa y retiraron a la anciana del interior, que todavía estaba gritando cosas incomprensibles. La mujer mayor de la puerta de al lado se acercó después de escuchar toda la conmoción. Habló con los policías rogándoles que la dejaran ir, pero ellos insistieron en que tenían que quedarse con ella al menos esa noche. Uno de los oficiales me preguntó si quería presentar cargos, y mientras me preguntaba esto, la mujer mayor me dio la mirada de odio más malvada imaginable. Elegí no presentar cargos, pero su mirada no cambió. Los oficiales se llevaron a la anciana en un coche patrulla, y todo el tiempo la mujer no paró de mirarme sin pestañear. La otra mujer anciana caminó de regreso a su casa y cerró la puerta de un portazo. 5 minutos después, la vi subirse a su coche e irse. A día de hoy, ambas mujeres siguen viviendo a mi lado. Estoy considerando seriamente mudarme, porque la mujer mayor de al lado deja siempre claro que me desprecia, y está claro que la mujer mentalmente enferma no solo es aterradora, sino también peligrosa.